Ya estamos de regreso en Código Salud. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Quédate con nosotros porque vamos con el segundo tema del día. Existen muchos casos en donde el cáncer no presenta síntomas. Por eso se recomienda acudir de forma frecuente a partir de los 50 años, ya que a partir de esta edad se vuelve más propenso a padecer algún problema renal. Quédate con nosotros porque las estadísticas indican que en promedio 4 de cada 100 personas en nuestro país por arriba de los 25 años van a presentar cálculos renales o las comúnmente conocidas como piedras en los riñones. ¿Qué posibilidades hay que esto u otros factores causen cáncer en los riñones? Te presento los datos y ya está con nosotros nuestra especialista invitada. Algunos síntomas de piedras en los riñones son: dolor agudo en la espalda, dolor en la parte baja del abdomen o la ingle, orinar con presencia de sangre, necesidad constante de orinar y dolor al orinar. Y para entrar más a detalle de este tema, agradezco la presencia de la doctora Catalina Duarte Molina. Ella es especialista en nefrología y también en medicina interna. Su presencia aquí con nosotros en Código Salud. Catalina, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Platícanos acerca de los cálculos renales. ¿Por qué aparecen estas piedritas que es conocido como en el argot general, popular, ¿no? ¿Qué causa un cálculo renal? Bueno, un cálculo renal se va a formar por la precipitación de cristales a nivel de nuestra orina. Estos pueden ser porque tenemos una eliminación a veces excesiva de calcio, de ácido úrico, diferentes causas. Pero vienen a precipitarse estos cristales y poco a poco se van a ir acumulando, de manera que van a ir generando una piedrita, ¿no? Que es como precisamente lo conocemos a veces. Pero en realidad es como un cristalito, ¿verdad? O sea, empieza como un cristal. O la estructura sí es como de una piedrita. La estructura empieza como un cristal, pero a la hora de que se van agregando cristales y cristales, forman una estructura tan dura como una piedra tal cual. Entonces, lo que llegamos a obtener, o lo que llega a expulsar el paciente, sí llegan a ser como tal piedritas bastante rígidos. Y me imagino que el efecto de expulsar esta piedrita o este cristal es súper doloroso. Y más en los hombres, ¿verdad? Exactamente. No es que sea más doloroso en los hombres, exactamente, pero sí es un trastorno que es más común en los hombres. Definitivamente sí afecta el doble a los hombres que a las mujeres. Y bueno, en el caso de las mujeres siempre hacen como la comparación de que se asemejan a los dolores del parto, ¿no? Ajá. Por eso es como el dolor fuerte que puede llegar a sentir el varón. Por eso hacen esta comparación con la intensidad. Sí, porque además fuerte, cuando ¿no? llegan a arrojarlas es cuando van a hacer pipí o vamos a hacer pipí. Si es que las logran arrojar. Si es que las logran arrojar. Ahora, platícanos, ya nos diste como un adelanto de qué las causa, por qué se van originando. Entonces, sí tiene que ver mucho con nuestra alimentación, tiene que ver mucho con nuestros hábitos, ¿verdad? Tiene que ver mucho con nuestros hábitos. Nosotros siempre debemos de tomar agua de acuerdo a la sed que nuestro organismo nos está avisando que necesita agua. El problema es que muchas veces la ignoramos. Entonces, lo que vamos a hacer es una orina muy concentrada. Entonces, estas orinas que son muy concentradas fácilmente se saturan los minerales y empiezan a precipitarse. Ese es uno de los factores como mal hábito que tenemos y que es muy común que se presente en estos tiempos donde de pronto el ritmo de trabajo es muy acelerado y se nos olvida o ignoramos esta sed, ¿no? Que nos avisa que necesitamos tomar agua, ¿no? Y agua natural. O sea, ¿te refieres, doctora, a agua natural? Porque agua entonces natural. Nos vamos a los refrescos, a otro tipo de bebidas que pensamos que nos van a quitar la sed y no. Ni nos quitan la sed y al contrario, hay una acumulación precisamente de estos compuestos que van a en algún momento formar lo que es un cálculo renal. Exactamente. Algo que sucede con frecuencia, por ejemplo, en deportistas. ¿Quién no se ha ido a correr algunos kilómetros y de repente terminas tu carrera y está el señor del puesto de los jugos, te ofrece 1 litro de jugo fresco y bueno, si yo lo he vivido, se te antoja muchísimo. Pero ¿qué pasa? Estamos deshidratados y nos venimos a hidratar con una bebida azucarada, que aunque sea un azúcar natural, no deja de ser azúcar y que además es rico en vitamina C. A la hora de que yo me tomo este jugo de naranja, voy a transformar toda esa vitamina C en una sustancia que se llama oxalato, que es altamente formador de piedritas. Entonces, si esto lo sumo con una deshidratación, es una combinación muy mala y que puede favorecer la aparición de piedritas. Es muy importante
considerar esa hidratación con agua natural, definitivamente. Sí, importante porque luego se nos olvida lo que te decía y esto a la larga entonces empieza a manifestar este tipo de cosas que son los cálculos renales. Decíamos que por arriba de los 25, 30 años es cuando se presentan más casos. Antes no, ¿verdad? Generalmente no se presentan jóvenes, adolescentes o ya se están Claro. presentando casos. Generalmente en los hombres se presenta más o menos, el pico es a los 30 años de edad y en las mujeres como entre los 35 y los 55 años de edad. Sin embargo, sí llega a haber casos en los que desde la infancia empiezan a presentar eventos de formación de piedritas y piedritas recurrentes. Estos casos deben de ser estudiados porque es muy probable que haya algún trastorno hormonal o algún defecto en el riñón que esté generando la formación de piedritas, se está manifestando como formación de piedritas. Y es muy importante atenderlo porque puede generar un desgaste importante en el riñón, más cuando se presenta en edades tan tempranas. Sí, por supuesto, y además estamos hablando de un par de órganos muy importantes. Nuestros riñones tienen una función importantísima para nuestro organismo que no tenemos que descuidar, precisamente porque es parte importante. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? Hay personas, yo me he enterado, que saben que tienen un cálculo renal o una piedrita hasta que la arrojan, precisamente Exacto. por el dolor y se enteran y ya después van con ustedes los especialistas. Pero da síntomas. ¿Hay alguna manifestación o característica que nos pueda encender los focos rojos? Es un espectro amplio, desde la persona que tiene las piedritas y no le causan ninguna molestia, son piedritas pequeñas que están muy bien acomodadas en el riñón y no dan problema de dolor. ¿Pero eso es malo o es bueno? ¿O ¿O no debería pasar? No debería de pasar, Ajá. porque al final de cuentas tener esas piedritas ahí sí va generando cierto grado de cicatrización Ok. en el riñón. Entonces, pero algunos pacientes lo que llegan a mencionar es que tienen la sensación de piquetes, como a la mitad de la espalda. Muchas veces se confunde ya sea con un dolor de columna también, o viceversa, ¿no? También el dolor de columna muchas veces genera la sospecha de enfermedad del riñón cuando no lo es. Pero bueno, pueden ser desde síntomas así tan sutiles de sentir piquetes al dolor tan intenso que mencionábamos ahorita, ¿no? Que se asemeja, lo comparan con la intensidad del dolor de un parto. Exactamente. Pero localizado más o menos a la altura donde terminan las costillas, en la región posterior, a nivel de la espalda. Si empiezan a sentir piquetitos, si empezamos a sentir piquetitos en esta parte del Exactamente. cuerpo, en la espalda, ya focalizado, nos puede dar una señal de alerta. Sí, el dolor generalmente los dobla, les puede dar como reflejo algo de náusea también. Y es común que pueda asociarse también a una infección en la orina, porque la piedrita al obstruir la vía urinaria favorece que esa orina que se quedó estancada empiecen a proliferar bacterias y se genere adicionalmente una infección. No es raro que tengamos las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, ¿en algún momento se puede desarrollar cáncer de riñón por esta circunstancia de tener cálculos renales? Hay una asociación ahí muy débil. En general, el cáncer de riñón, uno de los factores más importantes, sobre todo en nuestros tiempos, es la obesidad. Es un factor de riesgo importante. También es más común en varones. Obviamente el tabaquismo, hábitos no saludables como pueden favorecer más la aparición de este tipo De un cáncer de riñón que de necesariamente ligados por los cálculos renales. De todas maneras, doctora, le vamos a compartir a nuestra audiencia dos gráficos. Primero, síntomas del cáncer de riñón y el segundo, factores que incrementan el riesgo de cáncer de riñón. Algunos síntomas del cáncer de riñón son sangre en la orina, dolor en la espalda baja, sentir una protuberancia en el costado o la espalda baja, cansancio, pérdida de apetito y pérdida de peso. Algunos factores que elevan el riesgo de padecer cáncer de riñón son tabaquismo, 30% en hombres y 25% en mujeres. Sexo. Los hombres son 3 veces más propensos. La edad. Ocurre principalmente en adultos de 50 años en adelante. Nutrición. A mayor obesidad, mayor riesgo. Presión arterial alta. Consumir medicamentos en exceso. Y diálisis a largo plazo.
Bueno, te presentamos información sobre el cáncer de riñón, pero estamos hablando aquí con la doctora Catalina Duarte Molina. Ella es nefróloga y especialista en medicina interna sobre las piedras en el riñón, los cálculos renales. ¿Cuál es el tratamiento? Una vez focalizados, una vez sabiendo que ya la persona fue diagnosticada, ¿cómo se trabaja con ella? ¿Desaparecen? ¿Hay cura? ¿Es farmacológico? ¿Hay una cirugía? Platícanos, doctor. Mira, Mariano, cualquier persona puede tener una piedrita en su vida y que eso no traduzca un estado de enfermedad. Pero aquella persona que tiene más de 2 piedritas al mismo tiempo o que tiene recurrencia de la formación de piedritas, estas personas deben ser cuidadosamente estudiadas para ver si hay alguna normalidad en su orina o en su metabolismo que está favoreciendo la formación de piedritas. Hacemos estudios que de hecho se llama perfil metabólico de orina, donde medimos los niveles de calcio en orina, los niveles de ácido úrico. Otro elemento importante de la orina que se llama citrato, que es como un solubilizante natural que se elimina a través de la orina. Y también hacemos investigación con algunas hormonas, como una que se llama hormona paratiroidea, que maneja el metabolismo del calcio y del fósforo. Con estos estudios podemos identificar el origen o lo que está favoreciendo la formación de estas piedritas, y según el defecto que identificamos, ofrecemos un tratamiento. Si identificamos, por ejemplo, que hay una eliminación excesiva de calcio en la orina, hay algunos medicamentos diuréticos que tienen un efecto para reducir esta eliminación. O sea, ¿las deshacen? ¿Es lo que es la reacción que tiene el fármaco? Difícilmente las va a deshacer. Cuando ya están muy formadas, es muy difícil. Exactamente. Cuando hay una piedra que está generando dolor, ahí nos apoya el urólogo a intervenir, a hacer el retiro de la piedrita. Si el paciente, como en estos casos, tiene las piedritas de repetición, entonces hacemos los estudios, identificamos y podemos establecer también algunas medidas de prevención. Por ejemplo, suena como muy lógico decir que si mi piedrita está formada de calcio, voy a reducir entonces la cantidad de calcio que como en mi dieta, y eso es un concepto equivocado. Suena totalmente lógico, pero el restringir la ingesta de calcio en los alimentos me hace que yo absorba este otro elemento que se llama oxalato, que mencionaba hace un momento, que es altamente formador de piedritas, entonces resulta contraproducente. Contraproducente, por eso es, digamos, es una intervención multidisciplinaria que se ve con ustedes los nefrólogos o médicos internistas, pero también se tiene que trabajar directamente en su caso con los urólogos o también con las personas especializadas en temas de alimentación, nutriólogos. Exactamente, ahí hacemos un trabajo conjunto con los urólogos. Ellos se encargan de la parte quirúrgica, de cómo vamos a sacar esa piedra, si es que se tiene que sacar o no, y el método más apropiado. Y la parte de nefrología se encarga de estudiar por qué se están formando estas piedritas y ofrecer un tratamiento preventivo para que Pero sí se puede, suceda. o sea, sí las personas pueden salir avantes de esto, pues. Exactamente. Pueden desaparecer las molestas piedritas del organismo. Exactamente, sí se puede. Hay casos, bueno, digo, muy extremos en los que se reduce la aparición, pero generalmente con las medidas apropiadas se detiene la formación de nuevas piedritas. Te lo comentaba porque el día de ayer estábamos viendo que hay un estudio en los Estados Unidos que dice que si te subes a una montaña rusa, esta que da vueltas, quienes tienen piedritas muy chiquititas las pueden llegar a arrojar nada más del simple hecho de la emoción y hacer un esfuerzo. ¿Es cierto? Creo que allí el principio puede ser más los cambios de la posición. Como te mencionaba hace un momento, hay ocasiones en los que la piedrita puede estar muy bien acomodada en el riñón y no dar molestias. Entonces, a la hora que damos vueltas y vueltas, es posible que gire, ¿no? Esta piedrita y salga en la y de repente salga hacia la vía urinaria. Si tiene menos de 5 milímetros, lo más probable es que salga sola. Solita. Va a generar dolor, muy probablemente. Exactamente. Van a sufrir y gozar al mismo tiempo un parque de diversiones. Sí. Pero bueno, así claro. son las cosas. Doctora Catalina, yo te agradezco mucho tu presencia en Código Salud. Para la gente que nos está viendo y quiere hacer contacto directamente contigo, ¿tienes redes sociales? ¿Hay manera de acercarse a ti? Sí, en redes sociales estoy como Nefrología CDMX y está mi página web www.nefrologiamexico.com.mx. Muchísimas gracias, Catalina, por haber estado en Código Salud, tu casa. No, bienvenida gracias. las veces que sea necesario. Muchísimas gracias. Un gusto. Ahí lo tienes, importante. Bueno.